¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la asignatura, hasta la anterior sesión habíamos visto el cálculo de las etapas del sector de enriquecimiento, del LOCE. Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular el número de etapas del sector de agotamiento, ¿no? Que vendría a ser la losa. Nuevamente, para todo eso vamos a hacer un balance de masa, ¿no ve? Y vamos a hacer un balance de energía, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, habíamos indicado ya que no hay reacción química, que es un proceso continuo, que la TOSE está perfectamente aislada, ¿no ve? Que los flujos internos cambian de plato a plato, pero que la diferencia de flujos es la que permanece constante. Pero habíamos dicho, como estamos en la parte del LOCE, que vamos a trabajar con condensadores totales. En este caso vamos a trabajar con servidores totales, ¿de acuerdo? Ahora, bajo esas consideraciones, nosotros podemos hacer un balance de masa global, un balance de masa parcial, un balance de energía global y un balance de energía parcial. Todo con la consideración de que nosotros obtengamos la diferencia de flujos, que esa relación es constante, ¿no ve? La diferencia de flujos es constante, estos cambian continuamente. Y luego hago mi balance parcial para el más volátil, para obtener nuevamente, tratar de obtener esta condición, ¿no? La diferencia de flujos, y de ahí obtener la relación entre el vapor y el líquido en forma de una ecuación, ¿no ve? En la que, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Un poquito recapitulando, que si yo conozco el punto XR, voy a poder evaluar cualquier punto, cualquier composición en el sector de agotamiento. ¿De acuerdo? Ya conozco la pendiente, va a ser la misma para todo ese sector, la cosa va a depender de XR. Sí, conozco XR. Entonces, una vez que hemos hecho el balance de masa, habíamos indicado, tengo que hacer el balance de energía para obtener esta misma pendiente y relacionar los dos puntos, ¿no? Para eso hago mi balance de energía. Ahora, en este balance de energía, yo le estoy dando Q al servidor. El Q del servidor se acomoda un poco para obtener la diferencia de flujos, ¿no ve? Para obtener una ecuación similar al que habíamos analizado en el sector del LOCE. Aquí estoy factorizando R, y a todo esto lo voy a denominar H2'. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos, si conozco el residuo, cuánto está saliendo, conozco HR y la carga del condensador, del servidor, mejor dicho, conozco H2' directamente. Entonces vamos a suponer inicialmente que ya conocemos H2', ¿de acuerdo? Y después les digo cómo es el cálculo, diferente a este. Bueno, ya tengo una ecuación similar al balance de energía en un destilador flash. Lo que voy a hacer ahora es eliminar R, ya, y poner todo en función de Vm más 1 sobre Ln. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación ahora? ¿No? Yo tengo la misma pendiente que en la ecuación del balance de masa. Pero, ¿qué me está diciendo acá? ¿No ve? Que yo puedo conocer la entalpía del líquido y la entalpía del vapor en cualquiera de los platos del sector de la losa, si solo si yo conozco H2', y obviamente, ¿no? La pendiente. ¿De acuerdo? Esto no es N, ¿no? Es M, eso lo corrigen. ¿De acuerdo? Entonces yo debería conocer, como ya tengo la misma pendiente, puedo igualar esas dos ecuaciones. Ya, entonces, ¿qué me está diciendo? Cualquier punto de la composición o de la entalpía, ¿no ve? Ha de pasar por XR, la fracción en el residuo, y el punto H2'. Es decir, de forma análoga a lo que hemos visto en el sector de enriquecimiento, estos dos puntos me van a generar un punto común. ¿De acuerdo? Un punto común al que lo vamos a denominar nosotros delta R. Todos los puntos del sector de agotamiento pasan por el punto delta R. ¿Cómo voy a hallar este delta R? En función de XR y de H2'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer el cálculo del número de etapas en el sector de la losa? Les voy a indicar la secuencia, pero tengan en cuenta, ya lo hemos visto del McCabe-Thiele, nosotros empezamos del sector
de enriquecimiento hacia el sector de agotamiento. No empezamos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Entonces, esta secuencia no, es para conocimiento solamente, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, nuevamente repitiendo el mismo análisis que hemos dicho. No, yo tengo mis curvas de entalpía y de composición y tengo que tener definido automáticamente, ¿no ve? Mi XR. Mi XR defino, ¿no ve? Y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo el XR, subo hasta la entalpía del líquido y puedo hallar directamente el HR. Directamente puedo hallar el HR. De acuerdo. Ahora yo estoy indicando aquí que yo conozco este H2', ¿no ve? Como conozco este H2', lo único que estoy haciendo es intersectar con la línea que genera XR y listo. Ahí estoy determinando mi delta R. De acuerdo. Ahora, yo ya tengo la composición del líquido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hallar? Su vapor en equilibrio. Ahí eso lo voy a lograr trazando, ¿no ve? La línea horizontal hasta la línea de 45 y después la vertical hasta HB. Uno los dos puntos, ¿no ve? Y ya tengo una etapa. Listo, para la siguiente etapa tengo que ir al punto común. Desde delta V, desde HB, estoy yendo al delta R. De acuerdo. Oye, pero estoy volviendo a aclarar, ¿no? Nunca vamos a empezar de abajo hacia arriba, siempre vamos a empezar de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Esto es como conocimiento general. Entonces ya tengo el delta R. Al cruzar el punto del HB sobre el delta R, ha cruzado por la línea del líquido saturado. Entonces ya tengo el punto del líquido. Trazo la vertical, hallo X. Quiero hallar su Y en equilibrio, trazo la horizontal. De acuerdo. Quiero hallar su entalpía, trazo la vertical. Y en los dos extremos, ¿no ve? Estoy hallando la etapa. Ya tengo su HB. Ahí yo puedo decir, este va a ser el HM, este va a ser el HM-1 porque estoy subiendo, ¿de acuerdo? Trazo nuevamente al delta R. En la intersección bajo la horizontal. En mi curva de equilibrio trazo mi horizontal y luego subo. Los dos extremos. Uno de los dos puntos extremos y hallo una etapa. Listo, nuevamente intersecto, bajo, hallo Y, trazo la vertical y jalo los dos puntos. ¿Hasta qué momento tengo que hacer esto? Hasta que llegue, ¿no ve? Hasta que llegue al punto de la alimentación. ¿De acuerdo? Hasta que llegue al punto de la alimentación. A ver, si hay alguna consulta, por favor, no duden en realizar en la sesión de consulta, ¿ya? Vamos ahora al análisis de toda la tose. ¿De acuerdo? Tengo que analizar toda la tose. ¿Por qué? Porque tengo que saber el punto de la alimentación. ¿En qué etapa está mi alimentación? ¿De acuerdo? Ahora, para ello, nuevamente hacemos el balance global, tanto de masa como de energía. Si ustedes analizan un poco el balance de energía, todo me da en función de la carga del condensador y la carga del servidor, y de la misma manera que hemos hecho en la losa y en el LOCE, factorizo R y evidencio, ¿no?, que en este caso en función del condensador tengo el H' y en función del QR se me genera el H2'. Es decir, mi alimentación, mi plato de alimentación tiene que estar entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, ¿no ve? Mi punto F, mi punto HF por F se encuentra entre el punto de H' y RH2'. Se encuentra en algún lugar de esos dos extremos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el número de etapas y cómo vamos a evaluar ese punto? Ya, ese punto que es común para todos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el análisis
de la torre completa. A ver, acuérdense ustedes, o sea, aquí el imponderable, si quieren ustedes, va a ser el que nosotros podamos construir las gráficas de entalpía y de composición. Cuidado con eso. De acuerdo. Ahora tengo las dos gráficas y que hemos indicado que tenemos que definir inicialmente: el XF, el XD, el XR. O sea, tenemos que definir todas las entradas y salidas y composiciones de nuestra torre. Ya tengo el XR, el XD. De acuerdo. ¿Y qué estoy indicando con esto? ¿No ve? Que yo ya voy a conocer el punto delta D' y el punto delta R. Voy a conocer esos dos puntos. Les voy a indicar después cómo vamos a conocer, ¿no ve? Es decir, supuestamente conozco H', H2', ¿de acuerdo? Y voy a unir esos dos extremos. Entonces, ¿qué significa estos dos extremos? Que hemos dicho por la ecuación de la torre global, que entre estos dos puntos tiene que estar nuestra alimentación. Fíjense lo que voy a decir. Si está aquí abajo, está entrando como líquido frío, ¿no ve? Aquí en este puntito estaría como a su temperatura de burbuja. En todo este sector está como mezcla de líquido vapor. En este punto está su temperatura de rocío. Y aquí obviamente solamente es vapor. ¿No? Aquí es líquido, aquí es vapor. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esas condiciones para como un lugar geométrico de esta secuencia, ¿no? Ahora, bueno, primeras condiciones que yo puedo leer directamente de la gráfica. Por eso es muy importante que ustedes estas gráficas se las construyan en papel milimetrado, ¿no? Para que el valor sea lo más adecuadamente posible, o más próximo al valor real que puede haber en el solucionario. Entonces, en la intersección hallo el HD del líquido, hallo el HR del líquido en la losa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Acá automáticamente en esta intersección yo llevo HB. Pero este HB es lo que salía de la etapa 1, les habíamos indicado en la anterior del LOCE. Esta diferencia solamente es el calor latente. Entonces aquí ya tengo H1. ¿No ve? Tengo HV1. Ya tengo el vapor. ¿Qué estoy haciendo? Bajo a la de 45. El vapor siempre baja a la de 45, si quieren ustedes. Y trazo mi horizontal. ¿Hasta qué punto? Hasta donde intersecta con mi curva de equilibrio. ¿No ve? Ahí estoy hallando mi X. Y con ese X subo para hallar su entalpía. Entonces, aquí tengo V1. Aquí, ¿qué estoy obteniendo? El L1. Uno de esos dos puntos. De acuerdo, tengo una etapa en el sector del LOCE. Ahora, ya tengo el líquido. ¿Qué tengo que hacer? ¿No ve? Irme al delta D. ¿De acuerdo? Al subir a delta D, ha pasado por la curva de vapor saturado. Ya tengo la intersección. Ahora, desde ese punto bajo hasta la línea de 45, el vapor hasta la de 45, y trazo mi horizontal. De la intersección con la curva de equilibrio, habíamos dicho, bajo mi vertical y hallo el X2 y subo. Intersecto los dos puntos y hallo otra etapa. Ahora, aquí viene la condición. Esta línea entre delta D y delta R representa el cambio de sección. Cuando yo paso esta línea, estoy diciendo que estoy pasando mi plato de alimentación. Por lo tanto, ya no estoy en el LOCE, ahora estoy en la losa, pero todavía no he pasado, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tengo este punto, nuevamente bajo, trazo la horizontal, tengo la vertical y subo. Y al unir, ¿qué me está diciendo? Oye, ha pasado esa línea de la alimentación. De acuerdo, esa línea de la alimentación ha pasado. Entonces, ahora yo ya no tengo que ir a la línea
del loce. Ahora tengo que trabajar todo con la línea de la losa. Entonces ya tengo el punto, aquí un poquito cambia respecto a lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Por eso yo les decía, solamente es para conocimiento general el cálculo de etapas de la losa. Vamos, ya tengo este punto de líquido, entonces lo que voy a hacer es primero contar las etapas que tengo. ¿No ve? Tengo 3 etapas, el plato de alimentación es el número 3, ¿de acuerdo? Ahora lo que puedo hacer es, ¿no ves? Resaltar, ¿no ve? El plato de alimentación. Ahora lo que les decía, nos vamos al sector de la losa. Y fíjense de dónde estoy partiendo. ¿No? ¿De dónde estoy partiendo? Bajo de la intersección del líquido saturado, bajo. Y esto extrapolo, por si acaso, extrapolo. Ahora ya tengo el vapor. ¿Qué hago con el vapor? Vertical hasta la línea de 45 y horizontal para allá. Y una vez que tengo la línea de equilibrio, mi intersección, trazo mi vertical y le extrapolo hasta la curva del líquido saturado. Nuevamente, uno de los 2 puntos, tengo la etapa en la losa. Ahora, vamos, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a unir la etapa del líquido saturado con el delta R. Eso es lo que hicimos. ¿De acuerdo? Me ha generado una intersección en la curva del vapor saturado. ¿Listo? Trazo vertical, horizontal, curva de equilibrio, intersección con la curva de equilibrio, trazo mi vertical, y una vez que intersecta con la curva del líquido saturado, intersecto los 2 puntos. Otra etapa. Bueno, y esta parte es repetitiva, ¿de acuerdo? Hallo la etapa, bajo la vertical hasta la de 45, trazo la horizontal, intersección con la de equilibrio, trazo la vertical y subo e intersecto los 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Ya seguramente van a venir las explicaciones. Como ya hemos pasado el delta R, ¿de acuerdo? Se acaba, ¿no ve? Se acaba, perdón, como ya hemos pasado la etapa les decía de este delta R, que nos da, perdón, el XR, ya, de manera análoga al McCabe-Thiele, mi proceso de destilación, de separación ha terminado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas etapas yo tendría en total? Seis etapas. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la diapositiva, pueden ver ustedes que estamos diferenciando las etapas de la losa, de la alimentación y del sector de agotamiento. ¿De acuerdo? Ahora, también habíamos comentado en McCabe-Thiele que todas las etapas son teóricas, y de ahí una de las etapas va a ser el servidor. Entonces, en esta secuencia yo tengo 5 platos y un servidor. ¿De acuerdo? 2 platos en el loce, una intersección, 2 en la losa y un servidor. ¿De acuerdo? Ahora, eso es tomando en cuenta, ¿no ve? Que estoy analizando que la alimentación está en este sector, ¿de acuerdo? En lo que les había indicado, tiene que estar en esta curva. ¿De acuerdo? O sea, es muy importante saber dónde se va a encontrar mi alimentación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque tal vez yo no voy a conocer esto, ¿no ve? Este delta R. Entonces, ¿cómo voy a poder unir estos 2 puntos? ¿No? Yo les he mostrado que conozco y conozco este y lo uno. Entonces va a haber momentos en los que por ahí yo no voy a poder conocer delta R. Entonces sí o sí tengo que conocer mi alimentación. Una vez que conozco mi alimentación va a ser un punto, será acá, será acá, será acá, no sé. Va a depender de las condiciones que nos dé. Entonces esa alimentación yo lo voy a unir con delta D y lo voy a extrapolar hasta que intersecte con XR. Intersecta con XR, perdón, y ya tengo mi delta R y H2.
¿de acuerdo? Si ya conozco H2, puedo hallar la carga del servidor, ¿no ve? Entonces, fíjense, todos estamos trabajando en función de que conozcamos el delta D y la alimentación. Con eso estoy definiendo el delta R. ¿Ya? Entonces, y yo les decía en la parte del McCabe-Thiele, lo más general es que no nos den algunas condiciones, o sea, nos digan, usted tiene que trabajar en función del reflujo. Entonces nosotros, nuestro balance en el OC lo podemos poner en función de nuestro reflujo externo. ¿De acuerdo? Si ustedes analizan esta parte, entonces, ¿qué me está diciendo para mi reflujo? Yo puedo conocer el reflujo si conozco H'. ¿No ve? Aquí está el reflujo. Entonces, si aplico las condiciones del análisis en este punto, ¿no ve? El reflujo va a ser L sub 0, L que está afuera, L sub 0, si este es el 1, este va a ser el 0, ¿no ve? L sub 0 sobre D. ¿De acuerdo? Pero para conocer el reflujo, me está diciendo que yo debo conocer H'. De la gráfica yo puedo hallar directamente HD, ustedes fíjense, y puedo hallar directamente HB'. Eso no va a haber ningún problema. Pero ¿cómo puedo hallar H'? El H' está en función, ¿no ve?, del H minúscula D más la carga del condensador sobre D. Entonces si quiero conocer H', yo debo conocer la carga del condensador. Entonces, cuando nosotros trabajamos por este lado, en McCabe-Thiele también los recomendé, generalmente no nos dan el reflujo, ¿no? Nos dicen, halle primero el reflujo mínimo y el reflujo de operaciones tantos. Entonces aquí viene la secuencia. Si yo conozco el reflujo, recién puedo conocer H'. Y si conozco H', recién puedo conocer el delta D. Si conozco delta D y 1 con F, recién puedo conocer el delta R. ¿Estamos de acuerdo, no ve? Entonces, es interesante trabajar con esta parte de del reflujo. En forma análoga a lo que habíamos visto, les voy a indicar cómo deberíamos calcular. ¿De acuerdo? ¿Cómo deberíamos calcular? Vamos a tener dos condiciones de reflujo, hemos dicho, en McCabe-Thiele. Un reflujo total, ¿no ve?, en la que la característica importante de este reflujo total es que tengo el número de etapas. Ya, ahora, ¿cuál es la consideración que vamos a hacer? ¿No? Aquí me está diciendo que las líneas son verticales. Todas estas líneas, ¿a dónde están yendo? ¿Dónde se están uniendo? Están uniendo en el delta D. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ustedes hagan un ejemplo en su hojita, o sea, dibujen un cuadradito de 4×4, dos cuadrados, o un rectángulo de 8×2, cuadraditos 8 de largo por 2, o por 3 de alto, si quieren, y ustedes tracen uno que sea este diagrama y el otro una entalpía, y pónganse un delta D al borde, al otro extremo encima de la hoja, o de dos hojas, de hojas de cuadernillo, y tracen una etapa. Van a ver, de acuerdo, que como ese delta D está tan lejos, prácticamente estas, ¿no ve?, prácticamente cuanto más lejos está delta D, estas prácticamente van a ser unas líneas de 45 grados. Estoy diciendo infinito, claro, porque el reflujo total, ¿qué me define? Me define la cantidad que vuelve a la torre sobre la cantidad que sale de la torre, es L sobre D. Entonces estoy diciendo que vuelve 99,999999 y sale 0,00001. Entonces eso va a ser un número grande. A eso se refiere reflujo infinito, ¿no? La condición más importante que habíamos dicho es que en esta condición de reflujo mínimo yo tengo un número mínimo de etapas. La condición que nosotros vamos a utilizar, o que se les da siempre en el examen, es trabajar a reflujo mínimo. ¿De acuerdo? Ya, a ver, pero antes de estar explicando adecuadamente esta parte, la situación más importante de esto es que cuando yo trabajo a reflujo mínimo, voy a tener un número infinito de etapas. ¿Cómo
¿Cómo voy a hallar yo mi reflujo mínimo? Yo tengo que conocer, ¿no ve? Yo tengo que conocer mi condición de alimentación. ¿De acuerdo? Mi condición de alimentación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que conozco mi XF, ¿no ve? Si yo conozco XF, póngale, estoy en esta línea. Mi alimentación puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar donde sea. Entonces, ¿qué es lo que yo debo conocer? Mi alimentación, mi composición y la entalpía de la alimentación, para que se genere un punto. ¿De acuerdo? Recalco. Para conocer dónde está mi alimentación, yo debo conocer, ¿no ve? Yo debo conocer el punto donde se encuentra mi alimentación. Para ello debo conocer su XF y debo conocer su HF. Su HF puede estar aquí, puede ser esta, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá. Yo necesito conocer dónde se intersectan esos dos puntos. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo conozco, supondremos, me voy a dar un punto, primero igual a este, al del lila. Yo tengo un punto y justo llega aquí en su punto burbuja. Entonces, ¿qué voy a hacer para trazar esta línea morada? Ya yo voy a ver a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la curva de operación más cercana? Estas curvas naranjas, ¿cómo las hemos determinado? Es un punto del líquido saturado y es un punto del vapor saturado. ¿De acuerdo? En la misma condición. ¿De acuerdo? He unido esos extremos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? ¿Cuál de las dos está más cerca? Ideal sería que el punto de alimentación caiga sobre estas curvas. ¿De acuerdo? De estas curvas de equilibrio de entalpía, ¿no ve? Si cae sobre este punto, no hay lío, ¿no ve? Trae este punto, yo lo único que hago es trazar la línea sobre ese punto y extrapolar hasta el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso, no ve? Ya, ahora, a ver, vamos nuevamente. Subo, intersecto y tengo este punto. Y les decía, ideal que caiga sobre este mismo punto. Otra, listo, ya está. Pero si no, que es lo más general, yo tengo que trazar una paralela hacia la recta que esté más cerca a ella. Ahora, ¿por qué digo a la recta más cerca? Porque aquí todas parecen paralelas, porque a veces no van a ser paralelas, algunas pueden tener una pendiente mayor y otras a veces pendiente menor, ya lo mismo que hemos visto en extracción. Entonces yo a la recta más cercana le trazo una paralela si es que no cae justamente sobre ella, y lo extrapolo. ¿Hasta dónde? Hasta que intersecte con XD. Cuando intersecta con XD, ¿de acuerdo? Yo trazo mi horizontal. Y estoy hallando mi H'. ¿De acuerdo? Recalco, ¿no ve? Yo intersecto, hago intersectar con mi XD y hallo mi delta D mínimo. Trazo mi horizontal aquí, esta es entalpía, y hallo mi H'. Ahora, con ese H' que he hallado, en la condición del delta D mínimo, esa es condición de reflujo mínimo, ¿no ve? Ya tengo mi H' mínimo. El HV1 lo he leído de la gráfica, el HD lo he leído de la gráfica, el HV1 lo he leído de la gráfica. Puedo hallar mi reflujo mínimo. ¿De acuerdo? Hallo mi reflujo mínimo. Listo. Como ya con este delta D mínimo puedo hallar mi H' mínimo, hallo mi reflujo mínimo. Y en el ejercicio seguramente me dirá, ¿no ve? Su reflujo de operación es 1,5 veces su reflujo mínimo. Entonces ya puedo tener mi reflujo de operación. Ojo, este XD no cambia. La entalpía del vapor 1 no cambia. ¿De acuerdo? La entalpía, el HD no cambia, así sea en la condición mínima o en la condición de trabajo, eso no va a cambiar. Entonces, una vez que yo tenga la condición del reflujo de operación, ¿no ve? Este XD va a ser el mismo. ¿Qué está cambiando? Ya no va a ser el H mínimo.
lo voy a multiplicar por algo y nuevamente voy a aplicar, permítame por favor que sea que esté cambiando nuevamente a la de diapositiva. Yo ya voy a poder conocer este reflujo. Ya conozco el reflujo, esto es lo mismo, conozco y despejo el H' de operación. ¿No ves? Si ya tengo el H' de operación, automáticamente puedo hallar la carga del condensador, por ejemplo. Pero si ya tengo el H' de operación, listo, tengo el H' de operación y lo intersecto con XD y hallo el delta D de operación. Y con este delta D recién puedo calcular las etapas. Este delta D lo voy a unir con la alimentación y me genera el delta R. ¿De acuerdo? En esta ecuación también puedo hacer, ¿no? Pero no me interesa porque no voy a hallar las etapas en este punto. Voy a hallar con el delta D de trabajo. O sea, el delta D recalco, intersecto con mi punto de alimentación y lo uno con el punto XR. Al unir con el XR estoy hallando mi delta R. Y listo, ya tengo el delta R, puedo hallar la carga del condensador porque puedo conocer esta entalpía, el H2' puedo conocer acá. ¿De acuerdo? Y de ahí construyó las etapas que nosotros ya habíamos identificado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, las condiciones de reflujo mínimo son necesarias para poder hallar el reflujo de operación. ¿Ya? Entonces, en estas condiciones, ¿no ve? El reflujo de operación está entre 1,2 y 1,5 veces el reflujo mínimo. Bueno, hay valores diversos. ¿De acuerdo? Va a ser función de las características que nos den en las condiciones del enunciado. ¿Ya? Ahora, esta parte ya dejo un poco para ustedes. ¿No ve? Cuando nosotros estamos introduciendo la alimentación a nuestra torre, esta puede ser la alimentación óptima, la adelantada o la retrasada. Ahí les estoy mostrando las tres condiciones, ¿no ve? Y estoy indicando las características. La idea es que la alimentación esté en la posición óptima. ¿Ya? Entonces también estoy explicando cuál debería ser la alimentación óptima, y eso es jugar con las condiciones de reflujo. ¿De acuerdo? Por último, bueno, ya estamos terminando esta parte. Les pido por favor que vayan al Tribal a repasar el ejercicio 9.8. ¿De acuerdo? Está una resolución de un ejercicio específico de McCabe-Thiele bien detallado para que ustedes lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Adicionalmente necesito que nuevamente se entren al Tribal, ¿de acuerdo? Y lean a partir de la página 439 del Tribal y empiecen a ver la parte de alimentaciones múltiples. ¿De acuerdo? Se cuidan por favor. Ante cualquier consulta, ¿de acuerdo? Estaré atento a responderles. Ya, hasta luego.